Espectáculos y despedidas. La ciudad se llamaba Hallowfell. Paramos unos días allí porque había un buen taller y casi todos nuestros carromatos necesitaban algún tipo de reparación. Mientras esperábamos, Ben recibió una oferta que no pudo rechazar. Ella era una viuda muy rica y muy joven, y para mis inexpertos ojos, muy atractiva. La historia oficial era que necesitaba un tutor para su hijo. Sin embargo, cualquiera que los hubiera visto paseando juntos, se habría dado cuenta de la verdad que se escondía detrás de esa historia. Era la viuda del cervecero, que se había ahogado 2 años atrás. Ella intentaba seguir llevando la fábrica de cerveza lo mejor que podía, pero en realidad no tenía los conocimientos necesarios. Como veréis, no creo que nadie le hubiera podido tender una trampa mejor a Ben. La trupe cambió de planes y nos quedamos en Hallowfell unos cuantos días más. Hicimos coincidir mi 12º cumpleaños con la fiesta de despedida de Ben. Para haceros una idea de cómo fue ese día, debéis tener en cuenta que no hay nada más espectacular que una troupe que actúa para sí misma. Los buenos artistas procuran que cada función parezca única, pero no podemos olvidar que el espectáculo que están representando para nosotros es el mismo que han representado centenares de veces ante otros públicos. Hasta las troupes más profesionales tienen una función deslucida de vez en cuando, sobre todo cuando saben que nadie lo va a notar. En las aldeas pequeñas y en las posadas rurales no sabían distinguir un buen espectáculo de otro malo. Pero tus compañeros de troupe sí sabían. Así pues, pensadlo, ¿cómo entretienes a la gente que te ha visto actuar 1.000.000 de veces? Desempolvas los viejos trucos, pruebas con algunos nuevos, te arriesgas y confías en que todo saldrá bien. Y los grandes fracasos son, por supuesto, tan divertidos como los grandes éxitos. Recuerdo esa noche como un maravilloso remolino de tiernas emociones con un matiz de amargura. Sonaban violines, laúdes y tambores. Todo el mundo tocaba, bailaba y cantaba como quería. Me atrevería a decir que superamos cualquier jolgorio feérico que podáis imaginar. Me hicieron muchos regalos. Trip me regaló un puñal con mango de cuero y me dijo que todos los chicos debían tener algo con lo que pudieran hacerse daño. Shandy me regaló una capa preciosa que había hecho ella misma, con un montón de bolsillitos donde esconder mis tesoros. Mis padres me regalaron un laúd, un instrumento precioso de madera lisa y oscura. Tuve que tocar una canción, por supuesto, y Ben cantó conmigo. Como no estaba familiarizado con el instrumento, mis dedos vacilaban un poco sobre las cuerdas, y Ben se perdió un par de veces buscando las notas, pero en general lo hizo bien. Ben abrió un pequeño barril de aguamiel que reservaba para una ocasión como esta. Recuerdo su sabor, dulce, amargo y triste, muy acorde con mi estado de ánimo. Varias personas habían colaborado en la composición de la balada de Ben, Cervecero Sublime. Mi padre la recitó con la misma gravedad que si fuera el linaje real de los modeganos, acompañándose de una arpa pequeña. Todos se desternillaron de risa, y Ben rió más que nadie. En mitad de la fiesta, mi madre me agarró y me hizo bailar con ella describiendo un amplio círculo. Su risa resonaba como la música transportada por el viento. Su cabello y su falda giraban alrededor de mí mientras ella daba vueltas y vueltas. Desprendía un olor reconfortante, un olor que solo tienen las madres. Ese olor y el fugaz y risueño beso que me dio me ayudaron más que todas las diversiones a soportar el dolor de la partida de Ben. Shandy se ofreció para hacerle un baile especial a Ben, pero solo si accedía a entrar en su tienda. Yo nunca había visto a Ben ruborizarse. Vaciló un momento y cuando rechazó la invitación, quedó claro que le costó tanto hacerlo como le habría costado arrancarse el alma. Shandy protestó e hizo pucheros. Dijo que llevaba mucho tiempo practicando. Al final, lo metió a rastras en su tienda, y su desaparición fue acompañada del aplauso de toda la troupe. Trip y Teren protagonizaron un combate de esgrima. En parte era una exhibición del manejo de la espada, pero incluía un soliloquio teatral, por parte de Teren, y una serie de payasadas que estoy seguro que Trip debió de improvisar. Se metieron por todo el campamento con sus chanzas. Durante el curso del combate, Trip consiguió romper su espada, esconderse bajo el vestido de una dama
defenderse con una salchicha y realizar unas acrobacias tan fantásticas que fue un milagro que no sufriera ninguna lesión grave, aunque se le rajaron los pantalones por detrás. Dak se quemó cuando lanzaba fuego por la boca, solo se chamuscó un poco la barba, pero su orgullo se resintió. Se recuperó rápidamente gracias a las tiernas atenciones de Ben, que le llevó una taza de aguamiel y le recordó que no todo el mundo estaba destinado a tener cejas. Mis padres cantaron la balada de Sir Savian Tralliard. Como casi todas las grandes canciones, la de Sir Savian la había compuesto Ian, y todo el mundo la consideraba su obra maestra. Es una canción muy bonita y me lo pareció más porque solo había oído a mi padre cantarla entera unas cuantas veces. Es endemoniadamente complicada, y seguramente mi padre era el único de la troupe que podía hacerle justicia. Aunque no se le notó mucho, yo sabía que era muy difícil incluso para él. Mi madre cantó la segunda voz con una voz débil y cadenciosa. Hasta el fuego parecía más tenue cada vez que hacían una pausa para respirar. Sentí que mi corazón se elevaba y descendía. Lloré tanto por la belleza de aquellas dos voces, tan perfectamente armonizadas como por la tragedia que narraba la canción. Sí, al final lloré. Lloré aquel día y he llorado siempre desde entonces. Hasta una lectura en voz alta de la historia me arranca las lágrimas. En mi opinión, cualquiera que no se emocione con ella no es del todo humano. Cuando mis padres terminaron de cantar, hubo unos momentos de silencio que todos aprovecharon para enjugarse las lágrimas y sonarse la nariz. Entonces, tras un conveniente periodo de recuperación, alguien gritó: «¡Landry! ¡Landry!». Otras voces se hicieron eco de aquel grito. «¡Sí, Landry!». Mi padre esbozó una sonrisa sardónica y negó con la cabeza. Nunca cantaba un fragmento de una canción si no estaba acabada. «Vamos, Arl», gritó Shandy. «Ya le has dado muchas vueltas al guiso. Saca un poco del caso». Mi padre volvió a negar con la cabeza, sin dejar de sonreír. «Todavía no está lista». Se agachó y con cuidado guardó el laúd en su estuche. «Solo unos versos, Arliden», insistió Teren. «Sí, hazlo por Ben. No es justo que haya tenido que oírte hablar de ella ya todo este tiempo y que, a saber qué hacías en el carromato con tu esposa si no». «¡Cántala, Landry!». Drip organizó rápidamente a toda la troupe y la convirtió en un gran coro que no paraba de bramar. Mi padre consiguió soportar aquella situación durante casi un minuto, antes de agacharse y sacar su laúd del estuche. Todos aplaudieron. El público se calló en cuanto mi padre volvió a sentarse. Afinó un par de cuerdas, a pesar de que acababa de guardar el instrumento. Dobló los dedos, tanteó unas cuantas notas y se puso a tocar la canción con tanta suavidad que no me di cuenta de que había empezado. Entonces la voz de mi padre sonó por encima del subir y bajar de la música. «Sentaos y prestad atención, pues voy a cantar una historia en tiempos remotos forjada y ya olvidada. La historia de un hombre, el orgulloso Landry, fuerte como la primavera, como el acero de la espada que empuñaba. Os contaré cómo luchó, cayó y se levantó para caer de nuevo. Esta vez en las sombras. Lo abatió el amor a su tierra natal y a su esposa Lyra, cuya llamada dicen algunos que atendió, traspasando las puertas de la muerte para pronunciar su nombre con renacido aliento. Mi padre aspiró e hizo una pausa, con la boca abierta como si fuera a continuar. Entonces una amplia y pícara sonrisa iluminó su cara. Se agachó y guardó su laúd. Hubo protestas y muestras de indignación, pero todos sabían que podían considerarse afortunados por haber oído los pocos versos que mi padre había cantado. Entonces alguien se puso a tocar una canción para bailar, y las protestas se apagaron. Mis padres bailaron juntos, mi madre con la cabeza apoyada en el pecho de mi padre. Ambos tenían los ojos cerrados y parecían perfectamente satisfechos. Si encuentras a una persona así, alguien a quien puedas abrazar y con la que puedas cerrar los ojos a todo lo demás, puedes considerarte muy afortunado, aunque solo dure un minuto o un día. Después de tantos años, esa imagen de mis padres meciéndose suavemente al son de la música es, para mí, la imagen del amor. Después, Ben bailó con mi madre. Sus pasos eran seguros y majestuosos. Me impresionó lo guapos que estaban juntos. Ben, viejo, canoso y corpulento, con la cara surcada de arrugas y las cejas chamuscadas.
Mi madre, delgada, fresca y radiante, pálida y con el cutis liso a la luz del fuego. Se complementaban estupendamente. Me dolió pensar que quizá jamás volviera a verlos juntos. Empezaba a clarear por el este. Nos congregamos todos para despedirnos. No recuerdo qué le dije antes de separarnos. Sé que me pareció deplorable e inadecuado, pero supe que él lo entendería. Ben me hizo prometer que no me metería en líos tonteando con las cosas que él me había enseñado. Se agachó y me dio un abrazo. Luego me alborotó el cabello. Ni siquiera me importó. Como represalia, intenté alisarle las cejas, algo que siempre había querido hacer. La expresión de sorpresa de Ben fue maravillosa. Volvió a abrazarme y entonces se apartó de mí. Mis padres prometieron pasar por el pueblo siempre que la troupe se encontrara por la zona. Todos los miembros de la troupe dijeron que no necesitarían que les insistieran mucho. Pero, pese a ser muy joven, yo sabía la verdad. Pasaría mucho tiempo antes que volviera a ver a Ben. Años. No recuerdo habernos puesto en marcha esa mañana, pero sí recuerdo que intenté dormir y que me sentía muy solo. Mi única compañía era un dolor sordo y agridulce. Cuando desperté, a última hora de la tarde, encontré un paquete a mi lado. Estaba envuelto con arpillera y atado con un cordel, y había un pedazo de papel con mi nombre enganchado, agitándose al viento como una banderita. Desenvolví el paquete y reconocí la cubierta del libro. Era Retórica y Lógica, el libro que Ben había utilizado para enseñarme a polemizar. Era el único libro de su pequeña biblioteca, compuesta por una docena de volúmenes que yo no había leído de cabo a rabo. Y yo lo odiaba. Lo abrí y vi que había algo escrito en la guarda. Rezaba: Quote, defiéndete bien en la universidad, haz que esté orgulloso de ti. Recuerda la canción de tu padre, ten cuidado con el delirio. Tu amigo, Aventi. Ben y yo nunca habíamos hablado de la posibilidad de que yo fuera a la universidad. Yo soñaba con estudiar allí algún día, por supuesto, pero eran sueños que no me atrevía a compartir con mis padres. Estudiar en la universidad significaría dejarles a ellos, a la trupe, a todos y todo lo que constituía mi mundo. La verdad es que era una idea aterradora. ¿Cómo sería instalarme en un sitio, no para pasar una noche ni un ciclo, sino meses, quizá años? No volver a actuar. No hacer acrobacias con Trip, ni interpretar al joven y engreído hijo del noble en 3 peniques por un deseo. No volver a viajar en carromato, no tener a nadie con quien cantar. Yo nunca había dicho nada en voz alta, pero Ben debía de saber todo eso. Releí sus palabras, lloré un poco y le prometí que lo haría lo mejor que pudiera. Esperanza. En los meses siguientes mis padres hicieron todo lo posible para llenar el vacío de la ausencia de Ben. Se ocuparon de que los otros artistas colmaran mi tiempo de manera productiva para que no me deprimiera. Veréis, en la trupe la edad no tenía ninguna importancia. Si eras lo bastante fuerte para ensillar los caballos, ensillabas los caballos. Si eras rápido con las manos, hacías malabares. Si ibas bien afeitado y te sentaba bien el traje, interpretabas a Lady Raytheon en El porquero y El ruiseñor. En general, las cosas eran así de sencillas. Así que Trip me enseñó a contar chistes y a dar volteretas. Shandy me enseñó los bailes finos de media docena de países. Teren me midió comparándome con su espada y decidió que ya era lo bastante alto para aprender los fundamentos de la esgrima. No lo bastante alto para pelear de verdad, puntualizó, pero sí lo suficiente para hacer una actuación digna en el escenario. Los caminos estaban bien en esa época del año, de modo que avanzábamos a buen ritmo hacia el norte de la mancomunidad. Recorríamos 25 o 30 kilómetros diarios en busca de pueblos donde actuar. Ahora que Ben nos había dejado, yo viajaba casi siempre en el carromato de mi padre, que empezó a instruirme de manera más formal para los escenarios. Yo ya sabía muchas cosas, por supuesto, pero lo que había ido aprendiendo era un batiburrillo. Mi padre se propuso enseñarme de forma sistemática los verdaderos mecanismos del oficio de actor.
Como pequeños cambios en la entonación o en la postura hacen que un hombre parezca torpe, ladino o bobo. Por último, mi madre empezó a enseñarme a comportarme en sociedad. Yo ya tenía algunas nociones que había aprendido en nuestras poco frecuentes estancias en casa del barón Greyfollow, y creía que ya era bastante refinado sin necesidad de memorizar fórmulas de cortesía, modales en la mesa y las enmarañadas jerarquías de la nobleza. Tal cual se lo dije a mi madre. ¿A quién le importa si un vizconde modegano está por encima de un sparatain píntico? Protesté. ¿Y a quién le importa si a uno hay que llamarlo excelencia y al otro señor? Les importa a ellos, contestó mi madre con firmeza. Si actúas para ellos, necesitas comportarte con dignidad y aprender a no meter el codo en la sopa. A padre no le importa qué tenedor tiene que usar, ni quién está jerárquicamente por encima a quién. Mi madre frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Quién está por encima de quién?, me corregí. Tu padre sabe más de lo que parece, replicó mi madre. Y lo que no sabe lo disimula gracias a su considerable encanto. Así es como se salva. Me cogió la barbilla y me giró la cabeza hacia ella. Sus ojos eran verdes con un cerco dorado junto a la pupila. ¿Te contentas con salvarte? ¿O quieres que esté orgullosa de ti? Esa pregunta solo tenía una respuesta. Una vez que me puse a trabajar en serio para aprender aquellas cosas, comprobé que no eran más que otra clase de teatro. Otro guión. Mi madre componía poemas para ayudarme a recordar los elementos más disparatados de la etiqueta. Y juntos escribimos una cancioncilla obscena titulada El pontífice siempre está debajo de la reina. Nos pasamos todo un mes riéndonos con ella, y mi madre me prohibió expresamente cantársela a mi padre, porque cualquier día podía ocurrírsele tocarla delante de quien no debía y podía ponernos a todos en una situación comprometida. ¡Árbol! El grito se oyó a lo lejos. ¿Roble del 3? Mi padre interrumpió el monólogo que estaba recitándome y dio un suspiro de irritación. Ya veo que hoy tendremos que quedarnos aquí, masculló mirando al cielo. ¿Por qué paramos?, preguntó mi madre desde el interior del carromato. Otro árbol en el camino, expliqué. Hay que ver, dijo mi padre mientras maniobraba para situar el carromato en el margen del camino. ¿Esto es un camino real o no? Se diría que somos los únicos que lo utilizamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquella tormenta? ¿2 ciclos? No tanto, dije. 16 días. Y todavía hay árboles bloqueando el camino. Me parece que voy a enviar al consulado una factura por cada árbol que hemos tenido que cortar y apartar del camino. Esto nos va a retrasar 3 horas más. Saltó del carromato en cuanto éste se detuvo. No te enfades, dijo mi madre bajando del carromato por la parte trasera. Así podremos hacer algo caliente. Le lanzó a mi padre una mirada expresiva. Para comer. Es una lata tener que pasar con lo que puedes pillar al final de la jornada. El cuerpo necesita algo más. El humor de mi padre se templó considerablemente. También es verdad, concedió. Corazón, me dijo mi madre, ¿por qué no vas a buscarme un poco de salvia? No sé si crece salvia por aquí, dije con la dosis adecuada de incertidumbre. Por probar no se pierde nada, dijo ella con razón. Miró a mi padre con el rabillo del ojo. Si la encuentras, trae toda la que puedas y la secaremos. Como de costumbre, si encontraba o no lo que tenía que buscar, no importaba mucho. Yo solía alejarme de la troupe a última hora de la tarde. Siempre tenía que hacer algún encargo mientras mis padres preparaban la cena. Pero en realidad, eso solo era una excusa para separarnos un rato. En el camino es difícil encontrar momentos de intimidad, y ellos los necesitaban tanto como yo. Así que si yo tardaba 1 hora en reunir un montón de leña, a mis padres no les importaba. Y si cuando volvía, ellos no habían empezado a preparar la cena. Bueno, estaban en su derecho, ¿no? Espero que pasaran esas últimas horas a gusto. Espero que no las malgastaran en tareas tontas, como encender el fuego o trocear las verduras para la cena. Espero que cantaran juntos como solían hacer. Espero que se retiraran a nuestro carromato y que pasasen un rato el uno en los brazos del otro. Espero que después se tumbaran lado a lado y hablasen en voz baja de cosas sin importancia. Espero que estuvieran juntos, amándose el uno al otro hasta que llegó el final. Es una esperanza pequeña y en realidad absurda,
porque de todas formas están muertos. Pero yo no espero. Pasemos por alto el rato que pasé solo en el bosque esa tarde, jugando a juegos que los niños inventan para distraerse. Fueron las últimas horas despreocupadas de mi vida. Los últimos momentos de mi infancia. Pasemos por alto mi regreso al campamento cuando empezaba a ponerse el sol. La imagen de los cadáveres esparcidos por el suelo como muñecas rotas. El olor a sangre y a pelo quemado. Cómo me paseé sin rumbo por allí, demasiado desorientado para sentir verdadero pánico, conmocionado y petrificado de miedo. De hecho, me gustaría pasar por alto todo lo que ocurrió aquella noche. Os ahorraría los detalles si no fueran necesarios para la historia. Pero son vitales. Son el eje sobre el que pivota la historia, como una puerta que se abre. En cierto sentido, aquí es donde empieza la historia. Así que vamos allá. Había nubes de humo suspendidas en el aire. Reinaba el silencio, como si todos los miembros de la troupe aguzaran el oído para oír algo, como si todos contuvieran la respiración. Una débil brisa agitó las hojas de los árboles y empujó una nube de humo hacia mí. Salí del bosque y me adentré en el humo, en dirección al campamento. Salí de la nube de humo y me froté los ojos, que me escocían. Miré alrededor y vi la tienda de Tripp medio derrumbada sobre un fuego. La lona, pisoteada, ardía de manera irregular y el humo acre y gris se mantenía cerca del suelo. Vi el cadáver de Teren junto a su carromato, con la espada rota en la mano. Tenía la ropa, de color verde y gris, empapada y teñida de rojo. Una pierna se le torcía en un ángulo absurdo, y el hueso, roto y muy blanco, sobresalía de la piel. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista de Teren, de su camisa gris, de su roja sangre, de su blanco hueso. Lo miraba como si fuera un dibujo de un libro que tratara de comprender. Tenía todo el cuerpo entumecido. Era como si tratara de pensar a través de una masa de jarabe. Una pequeña parte de mi mente, que todavía razonaba, comprendió que estaba conmocionado. Me lo repetí una y otra vez. Puse en práctica las enseñanzas de Ben. No quería pensar en lo que estaba viendo. No quería saber qué había pasado allí. No quería saber qué significaba todo aquello. Al cabo de un rato, no sé cuánto, una voluta de humo entró en mi campo de visión. Me senté junto al fuego más cercano, aturdido. Era el fuego de Shandy, y tenía colgado un pequeño cazo donde hervían unas patas. Era un elemento extrañamente familiar en medio del caos. Me concentré en el hervidor, algo normal. Con un palo pinché las patatas y vi que ya estaban cocidas. Normal. Levanté el hervidor del fuego y lo puse en el suelo, junto al cadáver de Shandy. Shandy tenía la ropa hecha jirones. Intenté apartarle el pelo de la cara y se me manchó la mano de sangre. La luz del fuego se reflejó en sus ojos, fijos e inexpresivos. Me quedé plantado mirando alrededor sin saber qué hacer. La tienda de Tripp ya estaba completamente en llamas, y el carromato de Shandy tenía una rueda en el fuego de Marion. Las llamas estaban teñidas de azul y conferían a la escena un aire de ensueño irreal. Oí voces. Me asomé por detrás del carromato de Shandy y vi a unos desconocidos, hombres y mujeres, sentados alrededor de un fuego. El fuego de mis padres. Sentí mareo y estiré un brazo para sujetarme a la rueda del carromato. Cuando la así, las bandas de hierro que reforzaban la rueda se deshicieron en mi mano, descascarillándose y formando ásperas virutas de óxido marrón. Cuando retiré la mano, la rueda chirrió y empezó a romperse. Me aparté al ver que cedía, y el carromato se derrumbó, como si la madera estuviera tan podrida como la de un viejo tocón. Ya nada se interponía entre el fuego y yo. Uno de los hombres dio una voltereta hacia atrás y se puso en pie, con la espada en la mano. Su movimiento me recordó al mercurio cayendo de una jarra sobre una mesa, ágil y fluido. La expresión de su cara era de concentración, pero su cuerpo estaba relajado, como si acabara de levantarse y desperezarse. Su espada era pálida y elegante. Al moverse, hendía el aire produciendo un débil zumbido. Me recordó al silencio que reina en los días más fríos del invierno, cuando duele respirar y todo está en calma. El individuo estaba a 2 docenas de pasos de mí, pero yo lo veía perfectamente bajo la luz del ocaso. Lo recuerdo tan claramente como recuerdo a mi madre, y a veces mejor. Tenía la cara estrecha y afilada, con la belleza perfecta de la porcelana.
Llevaba el pelo por los hombros y los rizos sueltos del color de la escarcha enmarcaban su cara. Era un ser de una palidez invernal. Todo en él era frío, afilado y blanco, excepto sus ojos. Tenía los ojos negros como los de una cabra, pero sin iris. Sus ojos eran como su espada, no reflejaban la luz del fuego ni la del sol poniente. Al verme, se relajó. Bajó la punta de la espada y sonrió mostrando unos dientes impecables. Tenía una expresión de pesadilla. Una punzada de sentimiento penetró en la confusión que me rodeaba como una gruesa manta protectora y a la que me aferraba. Algo metió ambas manos en mi pecho y me lo comprimió. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí verdadero miedo. Junto al fuego, un hombre calvo con barba gris soltó una risotada. Por lo visto nos hemos dejado un conejito. Ten cuidado, Ceniza. Podría tener los dientes afilados. El tal Ceniza envainó la espada, que produjo un sonido parecido al de un árbol que cruje bajo el peso del hielo en invierno. Se arrodilló manteniendo las distancias. De nuevo me recordó al movimiento del mercurio. Ahora tenía la cabeza a la misma altura que la mía, y sus ojos, negros y mates, denotaban preocupación. ¿Cómo te llamas, muchacho? Me quedé allí plantado, mudo, paralizado como un cervato asustado. Ceniza suspiró y miró un momento al suelo. Cuando volvió a mirarme, vi compasión en aquellos ojos vacíos. Dime, muchacho, insistió, ¿dónde están tus padres? Me sostuvo un momento la mirada y luego miró por encima del hombro hacia el fuego donde estaban sentados los otros. ¿Alguien sabe dónde están sus padres? Algunos soltaron risitas tensas y crispadas, como si acabaran de contarles un chiste buenísimo. Un par de ellos rieron abiertamente. Ceniza se volvió hacia mí y la compasión desapareció de golpe de su rostro, como si se le hubiera roto una máscara, dejando solo aquella sonrisa de pesadilla. ¿Es este el fuego de tus padres?, me preguntó con un terrible placer en la voz. Asentí como atontado. Su sonrisa se borró lentamente. Me miró con fijeza, con gesto inexpresivo. Con voz queda, fría y afilada, dijo: sé de unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Ceniza. Una fría voz llegó de donde estaba el fuego. Ceniza entornó los ojos con irritación. ¿Qué?, susurró. Me estás causando contrariedad. Ese no ha hecho nada. Envíalo a la blanda e indolora manta de su sueño. La voz se atascó ligeramente en la última palabra, como si le costara pronunciarla. El que había hablado era un hombre que estaba a cierta distancia de los demás, rodeado de sombras, más allá de la zona iluminada por el fuego. Pese a que todavía había luz en el cielo y no había nada entre el fuego y donde él estaba sentado, las sombras se derramaban alrededor de él como una mancha de espeso aceite. El fuego chisporroteaba y crepitaba, vivo y caliente, teñido de azul, pero su luz no lo alcanzaba. Esas sombras eran más densas alrededor de su cabeza. Atisbé una casulla como las que llevan algunos monjes, pero debajo las sombras eran tan profundas que era como mirar en el interior de un pozo a medianoche. Ceniza miró un momento al hombre que estaba envuelto en sombras y luego se dio la vuelta. «Sois un excelente centinela, Haliax», le espetó. «Y tú pareces haber olvidado nuestro propósito», le contestó el hombre, con una voz más afilada. «¿O acaso tu propósito difiere del mío?». Las últimas palabras las articuló con cuidado, como si encerraran un significado especial. La arrogancia de Ceniza se desvaneció en un instante, como el agua vertida de un cubo. «No», dijo volviéndose hacia el fuego. «No, por supuesto que no. Me alegro. No me gustaría que nuestra larga amistad llegara a su fin. A mí tampoco». «Recuérdame cuál es nuestra relación, Ceniza», dijo el hombre envuelto en sombras, y la ira impregnó el tono paciente de su voz. «Yo estoy a vuestras órdenes», dijo Ceniza, e hizo un gesto apaciguador. «Eres una herramienta en mi mano», le interrumpió el hombre envuelto en sombras sin brusquedad. «Nada más que eso». Un atisbo de desafío asomó a la expresión de Ceniza. Hizo una pausa y dijo: «¿Yo?». La débil voz se volvió dura como una barra de acero de Ramstone. «Férula». La agilidad mercúrica de Ceniza desapareció. Se tambaleó. De pronto su cuerpo estaba rígido de dolor. «Eres una herramienta en mi mano», repitió la voz. «Dilo». Ceniza apretó un momento la mandíbula, rabioso, entonces se convulsionó y gritó. Parecía más un animal herido que un hombre. «Soy una herramienta en vuestra mano», dijo jadeando. «Lord Haliax».
Soy una herramienta en vuestra mano, Lord Haliax. Se corrigió Ceniza al mismo tiempo que caía temblando de rodillas. ¿Quién conoce los giros internos de tu nombre, Ceniza? Pronunció esas palabras con lentitud y paciencia, como un maestro de escuela que recita una lección olvidada. Ceniza se abrazó la cintura con brazos temblorosos y se encorvó cerrando los ojos. Vos, Lord Haliax, ¿quién te protege de los Amir, de los cantantes, de los Sith, de todo lo que podría hacerte daño? Preguntó Haliax con serenidad y cortesía, como si sintiera verdadera curiosidad por la respuesta. Vos, Lord Haliax. La voz de Ceniza era una brizna de dolor. ¿Y a qué propósito sirves? Al vuestro, Lord Haliax, contestó Ceniza con voz estrangulada. Al vuestro, a ningún otro. La tensión desapareció de la atmósfera y de pronto el cuerpo de Ceniza se quedó inerte. Cayó hacia adelante sobre las manos y unas gotas de sudor resbalaron de su cara y golpearon el suelo como gotas de lluvia. El blanco cabello colgaba lacio alrededor de su cara. Gracias, señor, dijo jadeando. No volveré a olvidarlo. Lo harás. Te gustan demasiado tus pequeños actos de crueldad. Os gustan a todos. El encapuchado miró a cada una de las figuras que estaban sentadas alrededor del fuego. Todos se rebullieron, incómodos. Me alegro de haber decidido acompañaros hoy. Os estáis desviando. Os estáis permitiendo muchos caprichos. Algunos de vosotros parecéis haber olvidado qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos. Los que estaban sentados alrededor del fuego se revolvieron, intranquilos. El encapuchado volvió a mirar a Ceniza. Pero tienes mi perdón. De no ser por estos recordatorios, quizás sería yo quien olvidaría. Las últimas palabras las dijo con rabia. Y ahora acaba con... Su fría voz se apagó mientras la capucha se alzaba lentamente hacia el cielo. Se produjo un silencio de expectación. Los que estaban sentados alrededor del fuego se quedaron completamente quietos, muy concentrados. Todos echaban la cabeza atrás a la vez, como si miraran el mismo punto de la bóveda celeste, como si trataran de captar el aroma de algo en el viento. De pronto tuve la impresión de que me observaban. Noté una tensión, un sutil cambio en la textura del aire. Me concentré en eso, agradecido por aquella distracción. Contento de tener algo que me impidiese pensar claramente, aunque solo fuera unos segundos más. «Vienen», dijo Haliax con voz queda. Se levantó y las sombras se arremolinaron hacia afuera como una oscura niebla. «Rápido, acercaos a mí». Los otros se levantaron. Ceniza se puso en pie con dificultad y dio unos pasos, tambaleándose hacia el fuego. Haliax abrió los brazos, y la sombra que lo rodeaba se expandió como una flor que se abre. Entonces los demás se volvieron con una facilidad estudiada y dieron un paso hacia Haliax, hacia la sombra que lo envolvía. Pero al poner el pie en el suelo, su movimiento se hizo más lento, y suavemente, como si estuvieran hechos de arena y el viento soplara sobre ellos, se desvanecieron. Solo Ceniza giró la cabeza y había ira en aquellos ojos de pesadilla. Desaparecieron. No voy a aburriros con una descripción detallada de lo que pasó a continuación. De cómo corrí de un cadáver a otro, frenético, buscando en ellos alguna señal de vida como me había enseñado Ben. De mis inútiles intentos de cavar una tumba. De cómo arañé la tierra hasta que se me quedaron los dedos ensangrentados y en carne viva. De cómo encontré a mis padres. Encontré nuestro carromato cuando ya era noche cerrada. Nuestro caballo lo había arrastrado casi un centenar de metros por el camino antes de morir. Dentro todo estaba en orden y tranquilo. Me sorprendió comprobar cuánto olía a ellos dos en la parte de atrás. Encendí todas las lámparas y todas las velas que encontré en el carromato. La luz no me reconfortaba, pero al menos tenía el dorado sincero del fuego de verdad y no aquel tono azulado. Cogí el estuche del laúd de mi padre. Me tumbé en la cama de mis padres con el laúd a mi lado. La almohada de mi madre olía a su cabello, a sus abrazos. No tenía intención de dormir, pero el sueño me venció. Desperté tosiendo, rodeado de llamas. Habían sido las velas, claro. Todavía atontado, conmocionado, metí unas cuantas cosas en una bolsa. Lento, desorientado y sin miedo, saqué el libro de Ben de debajo de mi colchón en llamas. ¿Cómo iba a asustarme ya un simple incendio? Metí el laúd de mi padre en el estuche. Sentí como si estuviera robando, pero no se me ocurría nada más que pudiera recordarme a mis padres.
Sus manos habían acariciado esa madera miles de veces. Entonces me marché. Me adentré en el bosque y seguí caminando hasta que el amanecer empezó a iluminar el horizonte por el este. Cuando los pájaros empezaron a cantar, me detuve y dejé mi bolsa en el suelo. Saqué el laúd de mi padre, lo sujeté contra mi cuerpo y me puse a tocar. Me dolían los dedos, pero toqué de todas formas. Toqué hasta que me sangraron los dedos. Toqué hasta que el sol brilló a través de los árboles. Toqué hasta que me dolieron los brazos. Toqué, intentando no recordar, hasta que me quedé dormido.